tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Y esta es la historia, el día de hoy, de otra desilusión, de un paso en falso, de un anuncio muy esperado y que terminó siendo fallido. Como ustedes saben, Argentina vive una catástrofe, déjenme jugar con esta idea natural. Un incendio, ¿qué se prende fuego? Los pesos. Son ceniza frente al 6% de inflación que se espera para marzo. Ante la desesperación, se forma por fin, y después de esperar mucho tiempo, idas y vueltas, desconfianzas mutuas, el Consejo Económico y Social. Allí se tenían que encontrar empresarios, sindicalistas, poder dialogar, a ver si se podía poner un techo a esta inflación galopante que va a hundir a todos nosotros. Nadie le va a ganar a la inflación a pesar de las paritarias. En ese contexto tan dramático, por supuesto, muchísima expectativa. Todos viendo, a lo mejor, otros escépticamente, qué podía pasar ahí. Si había alguna suerte de acuerdo. Este era el contexto. Y sumo al protagonista, Gustavo Vélez. Ustedes saben que a Vélez casi hace 2 años no se le escucha la voz. Pareciera que el Instituto Patria lo tenía amordazado y por eso, acusándolo casi de proamericano, el Instituto Patria, de ideas ajenas, le desconfía muchísimo el kirchnerismo, se esperaban las palabras de Vélez. ¿Y qué anunció Vélez en este Consejo Económico y Social cuando todos esperamos ver cómo se combate la inflación? Un proyecto para controlar redes sociales. Vos decís, ¿qué? ¿De qué estás hablando? El día del Consejo Económico y Social, con el apremio de la inflación, ¿me hablas de redes sociales? En vez de hablarme de precios, ¿me hablas de tweets, de posteos? ¿De verdad están hablando de eso? No, pero quédense tranquilos, no es para regular nada. Vos no podés controlar precios y vas a controlar las redes. Quédense tranquilos, fíjense el documento. Esto es lo que dijo Vélez, sintetizado en un documento. No significa ni un intento de regular las redes, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos de avasallar ningún derecho constitucional. Ha desarrollado actividades públicas con múltiples actores de la vida ciudadana y su plan de trabajo se caracteriza por la pluralidad de actores y voces. Fíjense ustedes, este es el segundo párrafo del documento que, para definirse, utiliza una serie de no. No somos esto, no somos lo otro, no somos lo de más allá. Es decir, empezás a definir qué es lo que tenés por la negativa. Ya raro, confuso, no se entiende qué es lo que me querés contar. Y además te encargas después de difundir que nadie tiene que tener miedo, no es para censurar nada. Sin embargo, la verdad anida quizás en el inconsciente, que se hizo una oración complicada en la propia boca de Gustavo Vélez. Lo dijo de esta manera. Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. El racional. Si vos cortás esa frase, vos decís, o sale, después decís que exageramos los medios, entre comillas, hegemónicos y que todo está comparado con Venezuela. Esa es una frase que podría ser de Chávez, de Maduro. ¿Estás exagerando, señor periodista? No estoy exagerando. ¿Eso intoxica la democracia? Entonces no es que no es libertad de prensa, que nada está en peligro. La esencia conceptual de lo que está en la cabeza de Vélez es que las redes sociales pueden condicionar e intoxicar a la democracia. Y algunas pequeñas preguntas finales para esta introducción. ¿Qué intoxicará más a la democracia? ¿Las redes sociales o un espacio político que hace años viene amagando, coqueteando y amenazando con que podría modificar la Constitución? ¿Lo recuerdan? Ahora no aparece, pero en cualquier momento algún electrón libre va a volver con habría que modificar la Constitución. O el vamos por todo. ¿Qué será más tóxico para la democracia?
las redes sociales, un tweet, un retweet, un hater, es decir, un odiador anónimo de Twitter, o las reelecciones indefinidas de los intendentes, de los gobernadores que se atornillan, que concentran poder, que empiezan a sofocar a la competencia de otros espacios políticos, se transforman en señores feudales, en varones del conurbano. ¿Qué será más tóxico para la democracia? Eso, las redes sociales, los tweets, los posteos, Instagram. O, por ejemplo, intentar, entre comillas, democratizar la justicia, es decir, esos tres ambientes diferenciados que son el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, hacer un monoambiente y controlarlo, es decir, democratizar la justicia. Fue un proyecto que pararon los amparos en 2013. ¿Qué será peor, no?, para la democracia y su salud? Las redes sociales, y con esto termino, o una carta formulada por una vicepresidenta que paradójicamente se difundió en redes sociales y fue un torpedo en la línea de flotación del presidente que ella misma había puesto, amenazándolo con vaciarle el gobierno si él no hacía lo que ella le decía. ¿Eso dónde se publicó? En redes sociales. Del mismo modo en que Alberto Fernández fue elegido. ¿Qué será verdaderamente tóxico para la democracia? Bienvenidos. Voy a saludar a Adriana Amado. ¿Cómo están? Buenas Lucía noches. Salinas. Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Voss. Hola, hola. Y Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, la verdad, mucha sorpresa. No se esperaba este anuncio. Yo lo que decía es, suponete que vos querés hacer algo en redes sociales. Hay algo que se llama sentido de la oportunidad, timing. Estamos todos en el palco esperando ver qué pasa con la inflación. No con la comunicación. Adriana Amado. Sí, y además están como queriendo inventar la rueda, diciendo vamos a empezar un estudio pionero, desconociendo que esto es un tema que ya viene muy estudiado hace muchísimos años y que confirma que ese diagnóstico de que en las redes sociales hay fake news y hay discurso tóxico es falso. Porque lo que han investigado desde 2016 que aparece este concepto hasta ahora confirma que es la parte minoritaria. Entonces es como que esa toxicidad que vos bien señalabas, que ellos inoculan en las redes sociales, la toman como la parte del todo en donde hay mucha gente que hace cosas muy productivas y muy necesarias para la democracia, como conversar. Claro, esto de que nos quieren enseñar cómo funcionan las redes sociales, cómo deberían los ciudadanos manejar las redes sociales. Que esto es lo que dijo hoy, por ejemplo, Gabriela Cerruti. Habría que decirle a Gabriela Cerruti que los ciudadanos, por ejemplo, con las redes sociales han sabido organizarse como los padres organizados, como los padres de los chicos que no fueron vacunados. Todo esto se pudo hacer a través de las redes sociales porque los ciudadanos saben manejar las redes sociales. En todo caso, hay que decirle al gobierno, no vengan a enseñarnos cómo manejar las redes sociales. Ocúpense de que la gente no tenga hambre, de que la gente tenga el tren y pueda andar en tren, que no le nieguen a la gente los medicamentos oncológicos. Pero a esta altura del partido, decirle, estamos acá para enseñar... No son las redes sociales las que intoxican la democracia. Gran parte de la democracia se ha lavado gracias a las redes sociales. Entre otras cosas, durante la cuarentena eterna que hemos tenido, pudimos hacer que a una señora que iban a meter presa en Bariloche por salir a pasear a su perro, no la tuvieron presa desde un sábado, desde un domingo hasta un martes. Y eso fue por presión de las redes sociales. ¿Eso es lo que le molesta al gobierno? Si el gobierno está preocupado por 3 viejas en Facebook, es que el gobierno no tiene nada de poder. Eso, lo que llama la atención es que esto, como vos decías en la introducción, se produce en el marco de la presentación del Consejo Económico y Social. Esto es una vieja bandera del peronismo, en el cual supuestamente es un paraguas que nuclea a los empresarios. Ayer contábamos acá que el presidente se había reunido en secreto con la CGT, con la UIA. Bueno, habla Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, uno de los apuntados por Cristina, y dice: vamos a crear para el 2030 2 millones de trabajos asalariados formales, vamos a sacar a 9 millones de personas de la pobreza. Toda esta cuestión, y de repente aparece Vélez, otro de los apuntados por Cristina, y pone este tema de las redes en medio de una discusión y no se entiende realmente para qué es esto. Si es porque hay una competencia a ver quién da la cara en medio de esta pelea con el cristinismo, no se entiende mucho y realmente pasa lo que después pasa. Escalan hasta pelearse incluso con Larreta, con Cerruti, como dijo Osvaldo, y después empiezan a rebobinar y a decir que no hay ninguna intención de censurar nada.
Jessy. Sí, insisto con el punto de Pablo. La presentación se llamaba Plan Argentina Productiva 2030. No iba a haber ninguna novedad tampoco de inflación, porque hay mucha expectativa de cuál es el principal problema que a cualquiera que le preguntemos en la calle manifiesta: los precios, no me alcanza la plata. Hoy tampoco iba a haber una solución ni un anuncio para la inflación, porque las políticas que se anunciaron o las ideas o los objetivos, nada está instrumentado, son para 2030. Pero quería también remarcar otro punto, que es que hay como dos obsesiones que pueden caracterizar a la gestión de Alberto Fernández. Si ustedes se acuerdan, en la época de la cuarentena, una banderita era el discurso del odio, los odiadores, seminarios con este tema y demás. Y ahora, bueno, está Belis con esta cuestión de la intoxicación de las redes y las fake news, que quiero recordar que Gabriela Cerruti, cuando llega al gobierno, además de ser una voz oficial, algo que le dijo en privado a Alberto Fernández es: quiero que seas la ministra de las fake news. Estás acá para desbaratar las supuestas fake news, con lo cual hay una obsesión con este tema. Y de hecho el Consejo Económico y Social organizó ya un evento que se llamaba, lo organizó en junio, se llamaba Atrapados en la Red. Las noticias falsas y los discursos de odio como amenazas para la convivencia democrática. Es decir, no hacen más que dar cuenta de esa posición que tienen ante la información que sea diferente a la que dan ellos. Tomo, En todo Adri, caso, esto que decís de la convivencia democrática, han sido ellos mismos los que utilizaron las redes sociales para generar una preocupación innecesaria en la ciudadanía en momentos muy complejos, con peleas que ellos disputaron en Twitter, en las redes sociales. Sí, de hecho es lo que usan para comunicarse. Exactamente, o para no comunicar. Para no comunicar y para no ocuparse, como decía Osvaldo, de las cosas que realmente le importan a la gente. Si vamos a estudiar fake news, en marzo del año 2020 el presidente dijo que el COVID se curaba con un tecito caliente. Digo, y a partir de ahí, y eso fue gravísimo. Eso es parte de los estudios internacionales que demuestran que el principal caudal de fake news viene de la política. Acaba de publicarse un estudio súper interesante de lo que fue, por ejemplo, la vacuna Sputnik. Los principales emisores de mensajes sobre la vacuna fueron los políticos. Es decir, son ellos los que aportan esa cuota de toxicidad y después dicen: no, y la vamos a limpiar dándole reglas de convivencia al resto de la sociedad que las está usando bien. Lo que está evaluando la ciudadanía es el orden de prioridad de la jerarquización de los problemas. Si vos tenés 6% de inflación que te va a golpear el parabrisas en 3, 2, 1 y se te viene encima la góndola y salís a decir que vas contra las fake news, evidentemente es o alguien te está informando mal o alguien que es tu asesor no tiene terror de tocarte el hombro y decir: me parece que no es el momento. Es decir, hay una endogamia, un cierre sobre sí mismo de no ver qué es lo que se está esperando. De todos modos, fíjense ustedes, ¿de qué se trata eventualmente este proyecto? Vean algunas de las ideas. Garantizar el ejercicio de la libertad de opinión y expresión siempre bajo criterios de autorregulación. Como si en este país, digamos, si hay algo que pasa es que todo el mundo, cualquiera dice lo que se le cantan eso. Es decir, va un presidente, se bajan de un auto y le dicen cualquier, como le pasó a Macri, como le pasa a Alberto Fernández, cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero además, perdón, quiero agregar algo, las propias redes sociales tienen sus normas de convivencia. Totalmente. Tienen sus propias reglas de funcionamiento, que tienen mucho que ver también con esta toxicidad que aporta la política a las redes. Si en Twitter alguien insulta, vos podés denunciar ese tuit. Podés reportarlo. Podés reportarlo y efectivamente la propia empresa puede castigar a quien insulta a través de un tuit, puede bajarle la cuenta, puede tener días de suspensión. Eso, si alguien denuncia un tuit que dice que te insulta o que te amenaza. De hecho, lo sabe la presidenta porque, por ejemplo, a vos te tiene bloqueado como a muchísimos otros periodistas. Sí. Bien, quiero compartir con ustedes alguna idea más acerca o un intento de descripción de lo que sería este documento o esta intención de regular las redes sociales, promover un acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet. Bien, un manual de buenas prácticas. Bueno, pero ¿qué podría ser? Ayer lavar en teclado. me parece que tenemos un ejemplo reciente que fue el tuit de la vicepresidenta comunicando algo que después
el embajador da a entender que lo ocurrido fue otra cosa. Digo, ahí tenés algo que se contrapone en materia informativa proveniendo de la cuenta oficial de la vicepresidenta de la Nación. Al gobierno le molesta mucho que se diga que está en un camino hacia Venezuela, ¿no? Y suena muchas veces muy exagerado y cómo están diciendo esto y qué se creen y qué sé yo. Pero ¿quieren escuchar lo que dijo Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, cuando anunció algo bastante parecido? Hay un video que podemos ver y que habla de esto. A ver. En las redes sociales se evite que se proliferen mensajes llamando al odio, llamando a la intolerancia, llamando a la guerra. Así que nosotros sí vamos a regular a las empresas proveedoras de estas mensajerías de redes sociales, vamos a regular y a controlar, porque Venezuela en los últimos años ha sido víctima del laboratorio de guerra psicológica que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación fratricida entre venezolanos y venezolanas. Bien, seguramente argumentarán algún especialista en comunicación que participó que hay modelos tomados de Francia, de Alemania para combatir la comunicación de odio, etcétera. Pero para hablar un poco de esto, ahí voy con vos, Adri, está José Cretaz, gran periodista y gran conocedor de este mundo, que no sé cómo se llamaría, el mundo de la comunicación, para decirlo. Sí, la autocomunicación de masas, ¿no? Como diría Manuel Castells. Todos somos, de alguna manera, un medio de comunicación en potencia. Eso es lo que pasa con las redes. Bien, dame una impresión sobre esto. ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? Bueno, como decía Adriana, Gustavo Vélez viene trabajando este tema desde hace más de un año, por lo menos. Así que a los que estamos al tanto de su actividad no nos sorprendió, porque de hecho estuvo consultando especialistas. Lo otro que a mí no me sorprende es que a Vélez le haya pasado esto, porque Vélez no usa redes sociales, no es usuario, y cualquier usuario de redes sociales sabe que si tira una afirmación, si hace una afirmación de este calibre, lo que va a provocar es conversación en las redes. Claro. O sea, lo que va a hacer es concentrar absolutamente la atención en ese punto. Lo otro es cuando dicen regular las redes. ¿Cuál es la definición de redes sociales? Porque hay por lo menos dos alternativas. Uno es la plataforma tecnológica, Facebook, Twitter, ¿sí? Quienes inventaron y administran la tecnología que nos permite comunicarnos. Y la otra son los usuarios, ¿sí? Lo que hacemos los usuarios de redes sociales. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque lo que pareciera en última instancia, que lo que molesta es lo que la gente conversa en las redes. La conversación pública, masiva, muchas veces desordenada, que por supuesto tiene elementos tóxicos, pero que mayormente es positiva, por lo que decía Osvaldo, ¿no? En múltiples órdenes de la vida, en la política, en la organización social, en la educación, en la información, ¿sí? Pero ¿cómo sería? A ver, alguien... Bueno, vos mencionaste... Pero, ¿cómo es en Alemania? Es decir, bueno, Alemania, Francia... No, ¿cómo es? Eso te iba a decir. No son ni la ley de Alemania ni la ley de Francia son leyes de redes sociales. La de Alemania tiene que ver con un problema de Alemania, de los discursos extremos, en donde aparece... No hacer apología del nazismo. Exactamente, y que tienen que ver además con otras instituciones que ponen en cumplimiento esas leyes. Vos te imaginás en nuestro andamiaje judicial, cualquier tipo de resolución de estos conflictos no son equiparables a los de Alemania. Entonces, pero además, digo, Alemania tiene el trauma del nazismo, otros países tienen el trauma racial, Sudáfrica, el apartheid. Ahí uno entiende que podría haber alguna norma, pues una historia traumática del país y su conflictividad. Y de hecho, lo de Francia tiene que ver con lo electoral, que tampoco es una red específica de redes sociales. Entonces, en esta idea que dicen, no, porque en Francia y en Alemania es confundir el marco normativo y confundir las instituciones que permiten la aplicación de ese marco. Pero como si las instituciones francesas fueran iguales que las argentinas. Pero me dan un ejemplo, digamos, ¿qué pasa si alguien en Alemania o en Francia escribe qué? Por ejemplo, ¿qué pasa? si vos haces una expresión de odio que tiene que ver con el nazismo, hay un tribunal que dice que eso lo tenés que levantar de las redes y se desata todo el procedimiento que tiene que ver con una expresión de odio.
Pero en Con la de- Twitter, ¿quién controla eso? ¿Twitter No, o el gobierno ahí- mira ahí- tu tweet? Ahí eso es por denuncia, no es por un mecanismo de control. Y en general A ver. es ex post, ¿no? Claro, En general es como después. hoy- Pero contame cómo sería, en un mundo perfecto, ¿cómo funcionaría eso? En un mundo perfecto, Que no ideal, es este, pero no, ¿cómo sería? Hay países en esa línea. La libertad de expresión siempre es el bien a proteger, aún presuponiendo que puede haber excesos. Y en todo caso, la sanción a esos excesos tampoco hay que inventar nada. Claro. Muchas de estas cosas vienen con los medios masivos, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, eran menos y eran más fáciles de tener bajo la lupa, si se quiere, o de regular o de establecer normas. Ahora, como cada uno de nosotros es potencialmente un medio masivo, a partir de las plataformas, ese control, esa regulación es un poco más compleja. Pero sigue siendo aplicar la ley, que si alguien llama al Dame un odio, ejemplo, incita un a la ejemplo. violencia. Alguien Te doy tuitea, un inventemos un te tuit. doy un ejemplo de las leyes donde sí funcionan este tipo de leyes, que es en Nicaragua. En Nicaragua, si un periodista publica algo que el organismo que lo está controlando considera que es una noticia falsa, tiene sanciones de hasta 13 años de cárcel. Pero, o sea, te están controlando tu cuenta de Twitter. Exactamente, Pero que hay exactamente. señores, como gente que están ahí, como si fuera un Exactamente. helpdesk, Exactamente. y hay 50 Controlando- señores, 500 señores leyendo tweets. Sí, pero controlando no necesariamente con inteligencia, ¿sí? Sino viendo a quién van a seguir, a periodistas, a Pero dirigentes es humano, opositores. hay un No, en algoritmo que dice, está insultando. Puede haber las dos cosas. Hay como una fantasía también en Argentina de los últimos 10, 15 años de los call centers, ¿no? De los, Sí. de los trolls y demás. En realidad puede haber ingeniería, digamos, granjas de trolls. En general eso es muy limitado y en general, que es lo que subrayaba Adriana al principio, viene de la política. Exacto. Quienes intoxican las redes sociales en la Argentina y en el mundo, no solamente en la Argentina, porque además hay otra cosa, este es un fenómeno global, no se puede legislar, regular a escala local. Quienes intoxican son los dirigentes políticos, son muchas veces asesores de los dirigentes políticos, son las empresas de tecnología o de consultoría, no todas obviamente, que proveen servicios a la política. Sí, pero además no hay que olvidar que esto es Argentina y que no hay plata. No hay tantos trolls porque no hay tanta plata. Digo, perdón, veo, hay muchos, y no solo gente de la política, está famoso diciendo, se me tiraron los trolls encima. No sos tan importante. Y después no hay tanta gente. Pero hay simplemente gente que no te déjenme jugar, quiere. porque yo quiero, porque todos estamos opinando, pero forcemos un poco cómo sería concretamente. Es decir, suponete que si ustedes se entendieron mal, es un compendio de recomendaciones y buenas prácticas de redes. No hacen falta. ¿Cómo sería? No hacen falta. Perdón, eso solo, ese anuncio solo ya genera mecanismos de autocensura en un montón de gente que tiene puestos, que tiene cargos y que dice, mejor no digo nada. Es decir, son mucho más eficientes en generar un silenciamiento de la conversación pública que en esa aplicabilidad, que es muy compleja. Por eso los países... Filipinas, por ejemplo, tiene call center revisando lo que se publica en las redes sociales. Son impracticables esos proyectos. Pero ¿cómo se suponete? Vos, Necesito forzar el ejemplo. Vamos con el ¿Cómo con el sería ejemplo una forzado. recomendación? Suponete que hay un observatorio nuevo que aparece con recomendaciones para buenas prácticas y convivencia en redes. Primera ¿Qué recomendación, diría? cerrar este observatorio. Bueno, pero espera, eso es el remate de la conversación. Ahí ¿Cómo sería? el proyecto del Consejo cita algunos casos como el de la justicia electoral, cuando convocó a representantes de los partidos políticos, de los medios, a una mesa a decirles, bueno, bajemos el nivel. Pero ahí no estamos hablando de lo que pasa en las redes a escala de usuarios comunes y corrientes, ¿no? Es básicamente consejos, si querés, banales. No tengamos... Dígalos. Básicamente... No Pero, por agreda, ejemplo, no insulte. Exactamente. Por ejemplo, A ver, solo leyendo el documento de Belis firmado al día de hoy, Sí. un punto dice, propone iniciativas de responsabilidad compartida para crear entornos digitales respetuosos. Bueno, Esto es una un recomendación. ejemplo. Que refuercen los valores de libertad, tolerancia y convivencia democrática. Ya hay. Veamos un ejemplo de un tuit un tanto antiguo, pero que es del ahora presidente de la Nación. A ver. Seguramente podría ser encuadrado en el discurso de odio. Ahora, la pregunta es, ¿Qué dice pedazo de?
Pelotudo. Léelo, Osvaldo, vos que tenés... No, está bien, todo el Está mundo bien, se lee. entendió. Bien, se entiende, digamos. Este es el pasado Bueno, tuitero eso podría de ser Alberto considerado discurso de odio. Pero ¿qué harías con eso si esto estuviera Y, en marcha? por ejemplo, de hecho, una de las polémicas que se abrió cuando se le exigieron a las plataformas como Twitter que fueran mucho más estrictas en personajes como Trump, fue directamente censurarle los tweets. Y entonces el debate es, ¿la ciudadanía necesita saber que tiene un personaje energúmeno en el poder? Pero eso se lo hay que censuró Twitter, que fue un gran debate. Claro, pero... No fue Sí, un gobierno. no. Por eso hay como Pero varias, ahí hay estaba varias cuestiones. Perdón, ahí tenía que ver también con la incitación a un delito, que es otra discusión. Pero que fue se el está señor cometiendo en Twitter, vivo. José Sí, fue Twitter, que te claro, censuró. sí. Bueno, por eso también lo inútil de esta discusión ahora, porque en los últimos años las plataformas incorporaron muchísimas de estas recomendaciones, al punto que el debate es que si no están sobregiradas en estas recomendaciones. Exacto. A ver, O sea, José. es extemporáneo. Exactamente. De hecho, la discusión es, ¿son las plataformas un medio de comunicación y deben estar entonces sujetas a la normativa que se fue generando para los medios de comunicación, la radio y la televisión? ¿O no? ¿O son plataformas neutrales, entre comillas, que no tienen que estar alcanzadas por eso? Esa es una de las grandes discusiones que sí sería interesante dar, por ejemplo, desde el punto de vista social, regulatorio, político. No es una discusión que se está dando acá, porque es importante también marcar el contexto, ¿no? Esta semana en el Congreso, en el Senado, se analizó la ratificación de la Convención contra la Discriminación, a la que la Argentina adhirió y que tiene que ratificarse en el Congreso, y que prevé sanciones por manifestaciones en Internet, en un montón de lugares, pero también en Internet. Está el Nodio, están las recomendaciones del tratamiento periodístico de la cuestión Malvinas, está la persecución pura y dura judicial contra periodistas como Santoro. Es decir, el clima no está para andar proponiendo regulación de la comunicación. Y además hay algunos antecedentes, a propósito también de lo que pasó en la cuarentena, de aplicación del Código Penal a tuiteros. También hay pocos, pero algunos antecedentes en Argentina de intimidación pública, ¿sí? Se les ha aplicado, entiendo que no ha llegado a instancias de juicio y demás, pero ha habido gente con un rato de prisión, digamos, de estar en la sede policial por tuitear y por haber sido considerado en algunas provincias ese tuit intimidación pública, que nada que ver, obviamente es un delito previo al surgimiento de las redes sociales. Diego, le pasó al Presto, ¿no? Al conocido tuitero El Presto por hablar de la primera dama. Y lo que vos decías, en realidad, si ya está condenado, ya está previsto en las leyes, ¿sí? Nosotros no podemos decir acá cualquier cosa, ¿sí? Hay unas limitaciones más allá de la buena educación y más allá de lo que rige a todo el mundo. También aplican para el mundo online. O sea, no hay que inventar tampoco, si bien hay algunas cuestiones emergentes del mundo digital, tampoco hay que andar inventando cuestiones aplicables exclusivamente al mundo digital. El tema, José, es quién puede llegar a determinar qué resulta tóxico para la convivencia social y qué no. Desde Porque luego el también Estado es eso, no. ¿quién establece esas jerarquías respecto a la información publicada o a un tuit que un usuario, un ciudadano común da a conocer? Pablo tiene una información. Hay repercusiones ya, obviamente, de todo esto, y una importante es la de ADEPA. Vamos a leer, son 3 ¿Qué tweets. es ADEPA? Es la Asociación de Editores de Noticias. de Periódicos de la Exactamente. Argentina. ADEPA observa con preocupación por su potencial efecto sobre la libertad de expresión el anuncio de una serie de iniciativas que contarían con la participación de organismos estatales orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales. Sigue diciendo, más allá de que se trate de sugerencias de uso o de autorregulación, debe ponderarse cualquier efecto inhibitorio del debate público y la participación ciudadana. ADEPA dice que va a continuar analizando el tema para dar una opinión un poco más profunda luego de estudiar todo el texto, ¿no? Yo insisto, esto hubiera pasado más desapercibido o más por abajo de los radares. El que puso ahí la lupa con su frase es el propio Vélez cuando dijo que intoxican a la democracia. Es una frase descomunalmente grande para lo que verdaderamente ocurre con las redes sociales. Para el que recién se suma al programa, esto fue lo que dijo Vélez y que generó bastante sorpresa. Miren. Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. ¿Realmente piensa eso, Vélez, crees vos, José?
Yo creo que sí, a juzgar por los antecedentes de este trabajo. Dos cosas hay, ¿no? Sobre esto no es algo que haya surgido hoy por el contexto. De hecho, dos conclusiones ahí. Una es vienen trabajando, vienen consultando sobre este tema desde hace bastante tiempo, vienen recopilando esos antecedentes que les quedaron un poco viejos, como decía Adriana. Y por otro lado, que es, creo que vos también lo subrayabas, la distancia que hay respecto de la realidad de hoy, de las urgencias de hoy, ¿no? Porque a lo mejor este tema podría haber seguido, si es de interés de un ámbito del gobierno, pero hoy definitivamente estos días no eran el momento para hacerlo público. Hay que recordar una cosa que es muy clara y que ha pasado en el 2020-2021. Nos enteramos de la fiesta en Olivos porque un tuitero pidió información y porque a partir de ahí, en las redes sociales, ahí fue donde comenzó. En Twitter vimos la lista de la gente que entraba a Olivos cuando no se podía entrar. Y eso es cotidiano, eso no es excepcional. Exactamente. Eso es cotidiano en un montón de ambientes. ¿Esto intoxica la democracia? Bien. ¿O esto simplemente la libera? Y Esta la es limpia? una reedición más chiquitita, una secuela de la ley de medios, de esta idea de que ¿a qué le cree más la gente? ¿A lo que ve por la ventana o a lo que ve por la pantalla? Es decir, la realidad, el criterio, en este caso la góndola y el precio en la góndola, o la que te cuenta alguien en Twitter, un periodista. Es decir, todo el tiempo es alguien intermediando entre la realidad y la persona y modificando su percepción y eventualmente su voto. Siempre Sigue la misma obsesión. Siempre va a haber intermediación. La novedad de la intermediación de hoy es que no es un medio de comunicación, no somos nosotros necesariamente, obviamente también seguimos siendo intermediarios, sino que es mi conocido de Twitter, mi vecino que me manda un meme o un mensaje o un audio por WhatsApp, porque las redes no es solamente la comunicación masiva y abierta, también empieza a haber redes que alcanzan masividad, ¿no? La famosa viralización, pero que están bajo el radar. Y esa, por ejemplo, es WhatsApp. Hay multiplicidad de redes, hay multiplicidad de usos de esas redes. Y en definitiva, a lo que le teme la política y también nosotros, los medios de alguna manera, es la pérdida de poder, ¿sí? De estar expuestos y que cualquiera, en definitiva, me pueda responder, me pueda conversar La en las redes. horizontalización. De alguna manera, esa creciente horizontalización, no sé si completa y definitiva, pero claramente hacia ese lado. Ahora, el ¿no? WhatsApp, lo mencionabas recién y creo que, Adri, corregime, que no está dentro de lo que es el plan bajo análisis de Belis. Ahora, ¿hay antecedentes de regulación? Porque ahí pareciera ser distinto, es privado eso. Por eso hay otra cosa muy relevante que destacar, porque a veces abordamos el tema de las plataformas recortando un pedacito. Sí. ¿Sí? Los repartidores, los abusos que puede haber por el uso de otras redes, las noticias, la información cuando hablamos de Twitter. Entonces, en términos de regulación, obviamente, por ejemplo, de competencia, antimonopolio, en el mundo se aplican esas normas también a las empresas tecnológicas. Acá estamos hablando de los contenidos, de la circulación de los contenidos, de si eso se va a regular o no, ¿sí? Eso en el mundo democrático se aplican algunas normas que se aplican extra redes sociales también, ¿sí? Claro. No se aplican contra las redes, se aplican contra el discurso de odio en situaciones históricas por ahí que fueron gravísimas. Pero insisto, ¿quién va a determinar qué es tóxico para que nos quedó colgado eso, para la convivencia social? Porque si el problema es cuál es la construcción de la realidad que la ciudadanía hace, el problema del otro lado también es que percibimos y vemos un gobierno que es el que está alejado de la realidad. Totalmente. Porque hoy no era este el tema, hoy no es esta la preocupación y hoy no es esta la inquietud. Me parece que los problemas más cotidianos, más acuciantes de la gente, realmente pasan por otro lado, por los precios, por el salario depreciado, por la inflación. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno entiende como aquella información que genera toxicidad no sé, Lucía, a la perdón. No sé, porque democracia? la inflación A la convivencia social, perdón. la presentaron a la inflación como un fenómeno de autopercibida. Autoconstrucción, dijo el Autoconstrucción, presidente. es decir, también hay un punto en donde en su diagnóstico creen que mucho es que no está siendo debidamente comunicado. Para el Y gobierno hablan todos de los qué es problemas son problemas semióticos, podríamos decir. simbólicos. Claro. Y hablan Yo no creo, Lucía, esto que decís que para ellos no es problema. Para ellos es principalmente este problema.
Porque lo que está pasando en las redes es efectivamente que se está demostrando lo que le está pasando a la población. Y la población lo está pasando muy mal. Y lo está contando todo el tiempo por las redes. No creo que no les moleste. Y hay dos elementos también bastante estudiados o por lo menos teorizados que pueden ser explosivos. La indignación, ¿sí? La inquietud social y las redes sociales. Esos dos elementos juntos, ha habido episodios en los últimos 10, 15 años, pueden ser muy explosivos. Sí. Tal vez la preocupación esté ahí. De hecho, en las últimas Diga, señora, en las por últimas favor. elecciones, recuerden el episodio del asesinato de este kiosquero en Matanza, cómo esa efervescencia en las redes también cambió un poco el giro de la campaña. Hablando de la realidad y de la sensación, de la percepción interna de lo que pasa, vamos a hablar con alguien que en algún momento habló de sensación de inseguridad. ¿Cómo le va sensación de inseguridad? Ay. Estoy hinchado los huevos. De defender cualquier... En su lugar, yo lo entiendo, créame que lo entiendo. Pero vos sabés que hoy el discurso de Vélez, a mí me entró por un oído, me salió por el otro. Todos los que estaban ahí presentes dijeron, bueno, qué sé yo. Pero por culpa de Ortelli, de Clarín, que es compañero de León, que lo puso en Twitter, a esta parte, este video, se empezó a viralizar y de golpe tenemos que salir con esto ahora a defenderlo. Claro, porque si no lo ponía Ortelli no pasaba nada. Claro. Ahora lo hubiera dicho. Pero los culpables son ustedes que exageran todo. No lo Por hubiera favor. dicho, sino que si le molestaba Besito, tanto. Ortelli. Hace amigo 2 mío. años que Vélez se está rascando los huevos, ¿sabés cómo, no? Pero por eso, y nadie controló el Por papel, favor. nadie controló la esquelita que iba a leer hoy. No, Nadie qué lo sé yo. mira. Nadie Cuídense prestaba entre atención. ustedes, Vos- cuídense. Si son reales Pero- compañeros, si son compañeros, pero cuídense Sí. entre ustedes. Pero escuchame una cosa, Diego. ¿Vos viste las caripelas de ahí? Ni Massa podía caretear una sonrisa. Mirá que es el rey de la careteada. Ni él podía caretear una sonrisa. Era un velatorio eso. Dijimos, bueno, pasa rápido, Alberto delira un poco, listo, ya está. Pero no, pero ustedes tienen que estar ahí todo el tiempo subrayando en las redes sociales lo que decimos. Déjame de joder. Bueno, les anuncio cómo es este plan. A ver, porque, por bueno, favor, me a ver. poner la cara. Tienen que sacar turno para validar sus redes sociales en el Ministerio del Bien, Bien. Común, que ahora se va a crear Está bien. próximamente. Grabado de Va a ser como una autoparte, especie de vamos. BTV. La Es una especie de BTV para La tuiteros, BTV de sí. tu cuenta de Twitter. Claro. No de Sí, sí. ideas. Sacás turno, No de sacás ideas. turno, y en lugar de llevar el Tarico, auto, no de llevas el celular. ideas. Tarico, no de ideas. No de ideas. Lo tiramos ahora al aire para que después ya no parezca demasiado ridículo y no se aplique. Llevas el celular, ahí hay un inspector de la cámpora que te va mirando los tweets, te los va borrando, te dice, este es muy gorila, este es muy imbécil, este meme no va, este sí, este no, tiene que ser todo de Macri, no. Tuiteás sobre la foto de Macri que estaba jugando al bridge con la nariz ahí afuera del barbijo. Bueno, más o menos te va guiando el inspector, te va inspector o inspectora, porque tenemos que tener cupo femenino. Y ahí te pegamos una oblea en el celular, pero ojo, si insisten en intoxicar la democracia, le vamos a ir punto por punto y le vamos a ir sacando el registro de tuitero. Ahí está, no. Empiece No. por Bazán, empiece por Es como Bazán. una alcoholemia de Bazán, Twitter. sí. No. La idea es evitar que venga Will Smith y te pegue un cachetazo. ponele. Y si no te gusta Bazán, armá un partido y ganá la selección. Mire que ya le No pasó sea una grande vez, que no sea grande Bazán porque ya le está empezando a entrar agua al bote. A ustedes también, ¿eh? Macri Bullrich coqueteando A con ustedes. Milei acá. No tengo ningún bote Bueno. yo, pero ustedes la última vez Bueno. que dijeron eso del partido le fue mal. Bueno. Bueno, usted puede Yo meterse en un sé baúl ahora e si irse, están no hay problema preparados. con eso, claro. No, pero no sé si están preparados ahora, porque nosotros nos peleamos, pero sabemos que no tenemos que sacar los pies del plato. Pero lo tenés a Jerry Morales, que se acomoda, gane quien gane, Margarita que ya ganó. ¿Viste? Y los radicales que siempre juegan para nosotros, en definitiva. Pero bueno, Igual ustedes esta cada vez la tienen ustedes- servida y sin arquero, ¿eh? Pero ustedes son tan verdes que son capaces de tirarla a la tribuna. Aníbal, ustedes caben en un baúl, ¿Quiénes Aníbal. ustedes? ¿Quiénes ustedes? No me cancheríe con eso. No me cancheríe con lo del baúl. Sí, fue en los 90. En los 90 pasaba cualquier cosa. Bueno. Porque no había Twitter. Sí, claro, sí. Y bueno. Bueno, Y sin embargo estoy aquí resucitando. es la cigarra, ¿eh? Ahí de yacimientos carboníferos, un avión, y no consiguieron nada mejor para poner la cara en el gobierno y recurrieron finalmente, después de mucho insistir y buscar,
no hubo un Siempre casting tengo a que alguien estar- mejor que Aníbal. Sí, sí. Sí, por eso le mando un beso a Vicky Donda y a Ricky Alfonsín, porque hoy es 29, pongan el billete abajo del plato. Bueno, Sin ánimo de ofender, ¿eh? No, tranquilo, Sin ánimo de ofender a los ñoquis. muy bien. Gracias, Aníbal, gracias. Chao, chao. Un beso. Bueno, vamos a despedir a José. Muchas gracias. Ha sido un ¿Quiere placer. agregar algo al changuito, un concepto más? No, seguramente va a haber más de esto. Tengo sospechas de que va a haber más iniciativas. De hecho, hay a un ritmo de 1 o 2 por mes tenemos de este tipo, que apuntan a lo simbólico, a controlar un poco lo que vos decías, a manejar el relato, la conversación pública, que en esta época es muy difícil. Bien, y hablando de lo que José Cretaz casi involuntariamente acaba de presentar, que tiene que ver con lo simbólico es ¿quién va a pagar la deuda con el fondo? Bueno, básicamente los que tienen más, ellos no se autoperciben como aquellos que tienen más, y los que la fugaron, los que evadieron. Cristina está obsesionada, ella lo había dicho en un acto en La Plata, que a lo mejor había que tener un pacto con el Fondo Monetario para tener datos e información de quienes tenían dinero en negro en el exterior y que entonces con ese dinero una parte iban a tener que tributar, es decir, blanquear, y eso iba a formar parte del pago al Fondo Monetario Internacional. Hay ideas al respecto. Juliana Di Tulio hoy reforzó la idea, ¿no, Pablo? Exactamente. Juliana Di Tulio, una de las senadoras claves de Cristina, dice esto. El proyecto sobre capital fugado permitirá recaudar 70.000 millones de dólares. ¿Será así? Porque dicen que hay 420.000 millones de dólares sin declarar fuera del país, de argentinos sin declarar, con lo cual un 5% sería este número más o menos, que suena como mucho porque sería como un préstamo y medio del Fondo Monetario. Claro. Pero bueno, esto se inscribe en esta idea que está llevando adelante el bloque de senadores, que obviamente nada se hace en el Senado sin el ok de Cristina. Bien. Jessica, ¿qué pensás de esto y de esta iniciativa? Porque uno podría leer que hasta hace 48 horas el kirchnerismo duro básicamente se dedicaba a fustigar a Alberto Fernández. ¿Y cuál es la novedad? Que en las últimas 2 días, te diría, es proactivos. Proponemos esto, el Senado, y también diputados está pidiéndole a Alberto Fernández y a la Secretaría de Comercio que aplique la ley de abastecimiento, que aplique la ley de góndola, es decir, kirchnerismo en el Senado y en diputados proponiendo kirchnerismo duro. Sí, el kirchnerismo encuentra una bandera que no tenía en toda esta discusión con el Fondo Monetario Internacional porque no tenían un plan alternativo en esta negociación o no lo presentaban. Con esto creen que recuperan, sobre todo iniciativa política. Es una especie de remake de lo que fue el llamado aporte solidario de la riqueza, que es más conocido el impuesto a los ricos, que eso se cobró, que eso finalmente se llevó adelante, una idea de Máximo Kirchner que terminó acompañando todo el oficialismo. Esto es más de difícil aprobación e implementación. De hecho, es un blanqueo encubierto que no fue presentado como tal. Hay muchos especialistas que dicen que tiene puntos que son inconstitucionales, que son inviables, y ya arranca como, ya uno escucha, describe, y es un impuesto sobre un bien no declarado, que está en negro. Ya es una idea estrambótica, para decirlo de alguna manera, pero, insisto en este punto, hay que mirarlo más como una posición o un objetivo político de decir, acá estamos, que cierra con el relato de Cristina Kirchner, y más que nada es eso, no tanto la recaudación. La cifra que daba Di Tulio es una estimación que da, nadie sabe efectivamente, porque por algo es que no está declarada esa plata, digamos, nadie sabe cuánta plata es una estimación que se da desde hace tiempo. Le ponen estos 70.000 millones como ideal o como posible para la recaudación. La verdad es que cuando uno consulta a especialistas, gente que se dedica a este tipo de cosas, lo que dicen es, no va a pasar. No va a andar. Lucía. También hay que tener en cuenta algunos puntos sobre esta discusión. Había dentro de la FIP y había dentro de la Unidad de Información Financiera que se dedica a los delitos transnacionales, al lavado de dinero, al narcotráfico, oficinas, equipos técnicos especializados en buscar dinero que estaba siendo colocado en el exterior como producto de un ilícito. Este es el asunto, producto de un ilícito. Dinero negro, dinero que era parte de maniobras de corrupción. Esos dos equipos técnicos, cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, tanto en la FIP como en la UIF, fueron desmantelados. Es decir,
había equipos que buscaban este dinero, que perseguían estos delitos, que fueron, por un lado, desmantelados. Lo otro es que parte de la información que está circulando y que en algunos medios se publicó de algunas personas que habían enviado dinero al exterior y que se cree que en base es lo que está utilizando, por ejemplo, Juliana Di Tulio para dar algunas cifras, hoy terminó convirtiéndose en una causa judicial porque la jueza María Eugenia Capuchetti denunció la filtración de información que proviene del Banco Central. Una información donde se levantó el secreto fiscal bancario por orden de la justicia para ser analizado en la causa donde se investiga a Mauricio Macri por la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional y que cree que está siendo tergiversada, utilizada para otros fines y no para el que correspondía, que era ser analizada en el marco de una causa judicial. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a buscar un invitado, si ustedes me dan el ok, voy. Bueno, está entonces Mariano Federici, que es experto en integridad financiera y fue presidente de la UIF entre 2016 y 2020. Federici, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bien, ¿qué pensás de este proyecto de ley que está proponiendo el Senado kirchnerista? Bueno, a ver, desde un punto de vista técnico no merece el más mínimo análisis porque realmente es un mamarracho jurídico, de principio a fin, con cero posibilidad real de aplicación y de ejecución. Yo espero, obviamente, que el Congreso no apruebe este proyecto, pero aún si se llegara a aprobar, no le veo posibilidad alguna de aplicación. Primero porque no están colocados ahí los incentivos para que la gente sincere fondos bien habidos que hayan quedado fuera del sistema, que se estén guardando de manera oculta fuera del país. No están dados los incentivos. Esto es un proyecto de apriete fiscal. Son puras amenazas en el texto del proyecto de ley. Y no es así como se incentiva al contribuyente a volver al sistema. Nosotros en el 2016-2017, recordarán, implementamos un proyecto de sinceramiento fiscal que fue uno de los más exitosos de la historia de la humanidad, digamos, porque se lograron integrar prácticamente 120.000 millones de dólares al sistema, que fue un porcentaje muy, muy importante del PIB. Y eso se hizo no solamente con el garrote, sino también con la zanahoria, creando incentivos para que la gente adhiriera en un contexto, además, macroeconómicamente en ese momento favorable que atraía a la gente a blanquear. Esto es puro apriete, pero con cero poder de fuego. ¿Por qué? Porque, como decía Lucía Salinas, los organismos de control del Estado argentino han sido desmantelados, los equipos han sido desarticulados y el Estado ha perdido confianza también en las fuentes de información. Ya las fuentes internacionales no sienten la confianza en compartir información, ni con la FIP, ni con la UIF, y por lo tanto la capacidad de acceso real a información de otras jurisdicciones es prácticamente nula. Pero entonces, a ver, Federici, lo que yo digo es, hay una estimación de una cantidad de dólares fuera en el exterior no declarados. ¿Cómo sabe, en este caso, el Senado kirchnerista cuánto hay? ¿Es una estimación? ¿Hay una cifra real? ¿Alguien le dio el dato? ¿Cómo saben? No sabe nada, Diego. Es un chamullo. No es real. Nadie tiene capacidad de saber eso porque justamente por su propia naturaleza estas maniobras tienden al oculto, digamos. Entonces no hay un registro afuera, digamos, publicado de la cantidad de plata que mantienen los argentinos fuera del radar, fuera del sistema. Pero cuando una senadora dice se podrían recaudar 70.000 millones de dólares, ¿de dónde saca esta cifra? De su propia imaginación. No tiene ningún sustento real lo que está diciendo. Y no tiene ninguna posibilidad alguna, bajo el contexto actual y con una ley de esta naturaleza y de estas características, de lograr ese objetivo. Le agrego un dato más.
porque no es solamente la imposibilidad de lograr ese objetivo, es también la posibilidad de lograr entrar en una zona muy turbia, porque este proyecto incumple, como ustedes bien decían, contiene un blanqueo encubierto que incumple con todos los principios internacionales para las leyes de blanqueo. Ustedes saben que las leyes de blanqueo están reguladas por convenciones y estándares internacionales. El GAFI tiene emitidos principios y mejores prácticas. GAFI, que es el organismo que fija estándares en materia de prevención de lavado de activos, tiene emitidos principios y estándares para que los países sigan a la hora de promover regímenes de blanqueo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar que a través de esos regímenes se creen ventanas de oportunidad para que ingresen fondos ocultos, pero no bien habidos, sino fondos ocultos provenientes de delitos graves. Esta ley, este proyecto de ley, no contiene ninguno de los preceptos establecidos en esos principios y por lo tanto es una invitación, una ventana de oportunidad para que ingresen al país beneficiados fondos provenientes de la corrupción, del narcotráfico, de delitos realmente pesados que obviamente la comunidad internacional no ha decidido. Pero permitime la pregunta, ¿cómo sabes que en el blanqueo que hubo en el gobierno anterior no había dinero de ese origen? A ver, nosotros establecimos todos los recaudos, esa fue mi responsabilidad, establecimos todos los recaudos previstos en esos estándares y principios internacionales en la propia ley de blanqueo, llevamos el proyecto de ley al GAFI y fue la única vez en la historia de los blanqueos argentinos que el GAFI, al analizar el proyecto, decidió ni siquiera tratarlo en plenario, porque dijo, este proyecto cumple, y lo teníamos por escrito eso, cumple con los preceptos establecidos por nosotros, con lo cual están adoptados los recaudos para prevenir el lavado. Ahora, que se pueda colar, que se intente colar, que intente aprovechar la oportunidad de colarse algún delincuente, por supuesto que eso puede pasar y para eso es que están la UIF, la FIP, para eso es que se genera confianza en las relaciones internacionales para perseguir esos delitos y para eso fue que nosotros también actuamos, porque hicimos varias denuncias en el marco del sinceramiento fiscal vinculadas con posibles sospechas de delitos graves que estaban queriendo ingresar. Incluso algunos sindicalistas importantes que tuvieron una actuación importante en relación y con vínculos muy fuertes con este gobierno que trataron de hacer maniobras adhiriendo al blanqueo y mientras ejercían también cargos públicos. No voy a dar nombres porque me lo prohíbe la ley. A ver, Lucía, última. Mariano, vos recién hacías la distinción del dinero mal habido y del dinero bien habido. En este contexto donde se habla de fuga de dinero, ¿cuál es la distinción o el ejemplo más claro de esto? La distinción es la siguiente. El dinero bien habido es el dinero que está generado a través de una actividad lícita de un empresario, un comerciante, cualquier persona que lleva a cabo una actividad comercial y que le genera ingresos y ahorros, pero que decide en algún momento y por determinadas circunstancias ocultar ese dinero del fisco para no tributar. Sí. En Argentina, por las razones culturales, históricas, por la falta de institucionalidad, por la enorme corrupción que reina en el país, que es uno de los principales incentivos a la evasión fiscal, hay muchísima gente que ha, digamos, puesto parte de sus ahorros fuera del sistema, porque siente que no le devuelve el Estado nada a cambio y que encima se afanan, se chorean los recursos del contribuyente. Entonces, esa es la situación del dinero bien habido. La diferencia con el mal habido es el dinero que es generado lavado de dinero, delitos. Es el producto del delito, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, actividades ilícitas que no están permitidas por la ley, pero que generan también ganancia y que también está oculta. Ese es el que más interés puede llegar a tener de entrar en un contexto como el de la Argentina de hoy. ¿Entendés? Entonces, cuando el contexto no es propicio para este tipo de leyes,
cuando no hay razonabilidad jurídica y económica para acceder a un tipo de beneficio como el que supuestamente plantea esta ley, es que se levantan muchas sospechas sobre los que puedan llegar a querer ingresar. Nosotros, de hecho, cuando yo tuve la responsabilidad de actuar como jefe de la UIF, encontramos muchísimas situaciones sospechosas vinculadas a los blanqueos anteriores del kirchnerismo, donde entró mucha gente que uno decía, ¿cómo puede ser que en este contexto donde había controles de capitales, controles de cambios, donde el contexto macroeconómico era tan adverso, donde la instabilidad política era tan digamos, fuerte, hubiera gente que quisiera invertir en Argentina y trayera el dinero que mantenían oculto? Entonces, eso digamos, nos llevó a encontrar y a detectar un montón de situaciones anómalas que fueron denunciadas a la justicia y muchas terminaron en imputaciones penales, ¿no? Federici, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Un saludo y buenas noches. Muy bien, y ahora vamos a ir a una primera tanda, dale. Bien, la inflación, como dijimos, tensiona todo, ¿eh? Es todo un piso que se mueve. Movimientos sociales, piqueteros, reclaman que les actualicen los planes. Mañana, nuevo acampe frente a Desarrollo Social. Pablo de León. Bueno, Unidad Piquetera se llama un grupo, que son un montón de organizaciones, a la cabeza con el Polo Obrero, que son los sectores más duros, que venían reclamando una vez por semana, haciendo acampe, haciendo corte y pidiéndole al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, una reunión. Hace pocos días, hace 2 días, Zabaleta los recibió durante 2 horas y les dijo, bueno, ustedes, ante el reclamo de planes, tráiganos ideas de en qué actividades mezclamos a la gente que tiene el potencial trabajo, que es el fuerte de los planes sociales, y nosotros, aparte de eso, le vamos a dar plata para herramientas y todo eso. Bueno, de ninguna manera aceptan esto, lo que quieren es más planes. También hay un reclamo, que ahora van a abundar Jessica y Rolo respecto a esto, de la liberación de estas personas que agredieron al Congreso Nacional. Y aparte, como pasa con estas organizaciones, había antes de la reunión un plan votado, con lo cual mañana va a haber un acampe. Y otra vez en la 9 de julio y Avenida Belgrano vamos a ver acampe cortando totalmente. ¿Quiénes son? ¿Qué movimientos son? Unidad Piquetera, que junta fundamentalmente al Polo Obrero, Libres del Sur, un sector, y un montón de agrupaciones chiquititas. Va a ser grande. Sí, sí, va a ser grande. Va a ser toda ese paisaje que venimos viendo todos los miércoles, una vez por semana, y que le joroba la vida a un montón de trabajadores que no pueden ni usar el Metrobús. Jessica. Sí, es fundamentalmente toda la izquierda piquetera. Hay un pedido muy puntual que es que le restituyan planes sociales, sobre todo el potenciar trabajo que tenían aquellas personas que fueron detenidas o que fueron acusadas de haber participado en lo que fue los incidentes en el Congreso de la Nación cuando se votaba la ley, el acuerdo por el Fondo Monetario Internacional. La información que yo tengo desde el Ministerio de Desarrollo Social es que no va a pasar. O sea, eso lo corren de la negociación. Pero el pedido no van a está hecho. acceder. Ahí está Rolo, que llegó Rolo. ¿Qué tal? Sí, no digo porque esto se planteó a comienzo de semana. Dijeron, de los 2 de los 3 detenidos que tenían planes sociales y cuyas esposas también tenían planes sociales, ¿se acuerdan? Plan trabajar por promedio 33.000 pesos por cabeza cada uno de los detenidos, que se los devuelvan, porque Zabaleta se los había sacado cuando se supo que de alguna manera estaban financiando un tipo que le había tirado una molotov a un policía. Lo que yo digo es, al día de hoy consulté al ministerio y lo que me dijeron es, no les vamos a devolver el plan social, a menos que después de una investigación judicial la decisión sea que no tuvieron absolutamente nada que ver, algo que probablemente no ocurra, pero esta es la decisión política tomada. Si el reclamo es ese, va a seguir el ánimo crispado y no va a haber posibilidad de un acuerdo porque al día de hoy parece bastante inamovible esa decisión. Pero los líderes están avalando el accionar ese de las molotov y las piedras, entonces al pedir la restitución, ¿están avalándolo? Este es el tema, digo, vienen las cabezas de estos movimientos, los vienen avalando. Lo curioso, Diego, es que no es gente que fue detenida en medio de un amontonamiento de otras personas, que hay confusión. Los detenidos fueron identificados primero por las filmaciones de las cámaras de seguridad y se determinó
y ellos mismos lo admitieron, que habían estado en el lugar de los incidentes. Es decir, es muy difícil negar la autoría de lo que les están imputando porque llegaron a ellos a partir de una filmación. Los logran identificar, los van a buscar, encuentran la ropa que tenían puesta en las filmaciones y cuando declaran dicen, sí, yo estuve ahí, pero no tiré piedras. Y está la filmación donde uno está tirando piedras, el otro estaba arrojando una bomba molotov, el otro está prendiendo fuego un tacho de basura al lado del Senado. Por eso es que acá hay una decisión política de bancarlos, no es una decisión racional, pese que algunos dirigentes ya están empezando a hablar de presos políticos y están empezando a hablar de lawfare, pero contra los militantes. Aún en un estado que ellos reconocen como derecho, ya están hablando de eso. Y hablando de ese tema, sí. Si una molotov a un policía no es ningún preso político. Tienen que quedar clarísimo eso. Bueno, sin embargo, mirá lo que te va a contar Jessica. Sí, hoy hubo un tuit de Juan Grabois planteando, bueno, eso que decía Rolo. Dice, fui a visitar a Alexander Rodríguez Haru, uno de los detenidos por los incidentes en el Congreso el día que se aprobó la llamada Ley de Acuerdo con el Fondo. Comparto mi nota al respecto en Diario AR, es un portal que se titula Semblanza de un preso político. Bien, entonces fíjense, la fórmula aplicada es un preso político. No es alguien que produjo un disturbio. Si es un preso político, ya se lo coloca en otro lugar, y lo decía Rolo, lo decía Jessica, a lo mejor, demos un paso más, es lawfare. Es decir, el argumento con el que iba el gobierno contra el gobierno anterior, ahora gira en un boomerang y le pega también en la cabeza al propio Alberto Fernández. Lo compara con Milagro Sala, Grabois, en esa nota, la semblanza de un preso político. Dice, para quienes venimos luchando a favor de la liberación de cargos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya conocemos lo que es el lawfare, ya sabemos cómo actúa el sistema. Este hombre, dice él, es inocente. El problema que tiene Grabois, entre muchos otros que tiene, es la cantidad de vueltas que tiene que hacer argumentativas para defender a este tipo al mismo tiempo que defiende a Cristina. Porque Cristina dice que acá hubo un plan de personas que fueron a tirarle piedras a ella en el Senado, y lo que está diciendo Grabois es que este hombre es un preso político, este hombre que tiró las piedras, y agrega, él es un militante bolivariano, porque ustedes saben que es venezolano, este detenido en particular, y él dice, Grabois, es bolivariano, él es chavista, se vino a la Argentina para trabajar como Rappi, y él solo quiere un futuro mejor y ama a Cristina. Si van a buscar un culpable de lo que pasó, es el Fondo Monetario, dice Grabois. No la gente que estuvo. Bueno, lo que se está investigando no es si hubo un atentado contra Cristina Kirchner como ella planteó. Lo que se está investigando es quiénes fueron los responsables de ocasionar los daños al Congreso de la Nación, al edificio público, y en la causa que estuvo hasta hace poco en la justicia porteña, el ataque al personal policial de la ciudad de Buenos Aires. Es una acción política. En este caso es contra el ajuste del Fondo Monetario. En la cabeza, en el marco mental, en esta lógica, eso es una acción política. Claro, tiró piedras o una molotov porque forma parte de la protesta frente a un ajuste. Entonces eso no es un hecho delictivo, es una acción. No es un delito, es una acción. Una reacción al Fondo Monetario Internacional. De acuerdo, pero tiene que quedarnos claro que no. Pero por eso digo que es rara la construcción. Grabois, un hombre que funciona, y sus diputados votaron junto con Máximo en el tema del Fondo Monetario Internacional, considera un preso político a un hombre que ama a Cristina pero arroja piedras al Senado de la Nación, en lo que la vicepresidenta consideró un ataque. Sí, pero ella no lo condenó, chicos. Sí, no, pero en la pelea que dice ella dijo que es culpa del fondo, no dijo que es culpa de los tirapiedras. No, pero la Roque acusa al gobierno de no cuidar a la presidenta, y sin embargo, el que arroja piedras ama a Cristina, pero no sé, de repente el amor se le transformó en un piedrazo contra el Senado. Hay un dato más que quiero dar sobre este hombre que defiende Grabois. Grabois va a verlo a la alcaldía de la Policía de la Ciudad. En su relato dice, me sorprendió que había policías entrenando en la puerta, dijo Grabois, como si hubiera ido a un jardín de infantes. Había ido a una sede de la policía, pero luego él lo que plantea es que este hombre es un preso político cuando en el momento de la detención lo encontraba en una casa donde había
51 plantas de marihuana, 11 kilos de marihuana empaquetados para ser vendidos, y se le abrió una causa federal a este mismo hombre que, según Grabois, es un preso político por tenencia y cultivo de drogas para la comercialización. Los investigadores creen que esta persona no solo es un militante profesional que estuvo antes de venir a la Argentina en Uruguay y en Chile, sino que además cosechaba marihuana, la vendía con una organización para financiar, aparte de su militancia política. De ese hombre estamos hablando. Exactamente, pero si bien Cristina Kirchner no señala con nombre y apellido a ninguno de los que estuvieron afuera del Congreso, en el escrito en el cual pidió ser querellante en la causa de la justicia federal, ella habla de grupos violentos organizados que atacaron el despacho de la vicepresidenta de la Nación. Y detalla en varios párrafos en ese escrito que presentó la abogada Graciana Peñafort como asesora jurídica del Congreso, que había un grupo de violentos que atacaron y que se organizaron previamente para ir en contra de puntualmente el despacho de la vicepresidenta. Bueno, ustedes están señalando ahí. Bueno, es una situación, digamos, para salir a argumentar, lo decía Rolo, es complicado. Grabois está defendiendo a un señor que en realidad la vicepresidenta está sindicando como parte de un armado que está bien, será culpa del Fondo Monetario, pero fue un armado, según la lógica de Cristina, contra ella misma. Y Grabois tiene que defender y decir que ese señor que estuvo en los disturbios es un preso político. Es decir, empiezan las tensiones, incluso argumentales y de posicionamiento, frente a un fenómeno creciente que es ¿cuál? La pobreza, la inflación, la falta de un rumbo económico. Esto es un síntoma más de 10.000 que venís viendo y que vas a ver. Mañana hay una acampe, ahora vamos a hablar con Toti Flores. ¿Cómo está la matanza? ¿Cómo está el clima ahí? Es decir, los múltiples síntomas de los problemas de la economía. Incluso los cortocircuitos políticos entre Grabois y su jefa política. Sí, Grabois lo que tiene que decir en este giro argumental que va ensayando en su escrito es que la querellante, dice sin nombrarla, no pidió la detención de este preso político, según él, y entonces debería ser liberado. Tiene que llegar a ese punto porque está claro que Cristina está pidiendo que investiguen y detengan a los autores del ataque y él está diciendo no, pero tienen que estar libres. Entonces, ¿qué plantea? Pero con ella no pidió que esté detenido porque la querellante no lo ordenó, como si ella tuviera algún tipo de poder. La decisión de un detenido o de una persona que no queda privada de su libertad es potestad exclusiva de la jueza. ¿Sabes a quién más le echa la culpa, Lu? Grabois dice, hubo un vallado erróneo del Congreso. Y eso es lo que explica la violencia. A mí me parece que está muy opinada la Argentina. ¿Es un delito o no? Es decir, ¿el Código Penal es un Código Penal para ser cumplido o es un manojo de sugerencias para que interpreten los jueces? No, y que finalmente... Es demasiado sesgo político ya. Es decir, un señor que tiró una molotov, ¿es o no? No hay medio embarazo. ¿Estás o no? Un señor que tira una molotov. A una persona se la tiró. Bueno, a una persona directamente. Tiras una piedra contra un despacho sabiendo o no que ahí está la vicepresidenta. ¿Es un delito o no? Bueno, para Sebastián Romero, el loco del mortero, no fue un delito. Bueno, no hay duda. Le dieron la domiciliaria enseguida. Es ella demenciar la pregunta. Claro. Pero Jessica, si Sebastián Romero, el loco del mortero, el gordo del mortero, como quieran llamarlo, filmado, tirando un mortero contra policías, contra otros manifestantes, gozó de una prisión domiciliaria automática, en algún punto estás diciendo, bueno, según donde estés parado, no es delito. Esto que dice el Código Penal es virtual. En esta causa que se investigan los daños al edificio y también el daño al patrimonio nacional, hoy el Congreso presentó su informe. A ver... donde finalmente lo que plantea es que no fue únicamente el despacho de la vicepresidenta el que sufrió destrozos aquella jornada, sino otros varios despachos, otras oficinas y otras salas de reuniones. Y le pusieron un número. Dijo el Congreso que reparar todo eso en principio saldría 6.2 millones de pesos. ¿Por qué en principio? Porque explican que hay mucho material que es declarado patrimonio histórico y hay mucho material que es muy artesanal y que eso no se le puede poner hoy un valor de mercado. Pero en principio todo lo que tiene que ver con vidrios, con cortinados y demás y otros arreglos que se realizaron saldría 6.2 millones de pesos. ¿Cuál es el dato en este informe? El dato que realiza el equipo técnico del Congreso no habla de los daños, destrozos exclusivos al despacho de la vicepresidenta, sino los daños al edificio del Congreso.
que esto es la tesis central de la justicia federal y que ya cuenta con un informe previo que fue de la Policía Federal. Bien, y que detalló piso por piso todos los daños que sufrió ese edificio público. Desconfía de Guzmán, desconfía del entorno del presidente, desconfía del presidente y de lo que puede hacer, real o fantasiado. En ese contexto de disgusto profundo con Alberto Fernández, en aquellos días dijo: y si ahí hubo algo contra mí en connivencia con el gobierno nacional, hasta se habló de gente de Levita. Recuerden todos eso cómo fue. Ahora voy a recibir al Toti Flores. La Juanita, La Matanza, ustedes lo conocen a Toti. Hola Toti. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. No, al contrario. Mañana va a haber un acampe, viene habiendo los miércoles, son grandes, muy grandes, en el centro, y los reclamos son por la inflación creciente, los planes no alcanzan. ¿Cómo ves este escenario de tanta tensión entre movimientos sociales, piqueteros y un gobierno que, en teoría, digamos, es de su signo, y si no es de su signo, es bastante cercano? Mira, lo primero que te tengo que decir es que hay una situación social que es muy difícil de llevar. El tema de la inflación es el gran tarifazo para los sectores más pobres y fundamentalmente aquellos que tienen los planes sociales, es decir, se licúa rápidamente. Eso es una frase, digamos, la inflación es el tarifazo de los sectores más postergados. Yo creo claramente. que sí, y que se nota, yo compro todos los días en un supermercado que está al lado de mi casa, en un chino, y mucha gente que compra una vez por mes, cuando cobra la tarjeta o cuando tiene la tarjeta, lleva en el carrito las cosas y después, cuando llega a la caja, tiene que dejar la mitad. Es decir, ya no tienen, no se tiene referencia. Ya no tienen el ojo para saber cuánto referencia, vale. No tenés referencia. Vas perdiendo el criterio de cuánto te va a costar. Y yo creo que vos preguntás cuánto sale el kilo de azúcar, ni idea tenés porque va cambiando todos los días. Y eso es muy fuerte, porque en estos sectores pasa esto hace bastante tiempo, no es solamente de ahora, ahora se ha hecho muy fuerte. Y eso hace que la gente tenga más posibilidad de movilizarse. Y hay un dato que me parece que es muy importante. ¿Por qué? ¿Que tenga o que quiera movilizarse? Tenga porque no tienen otra salida, no tienen otra salida. Yo creo que la gente no quiere movilizarse, no quiere, lo hace obligado. Y este es el dato que te quiero dar. Porque las organizaciones sociales, una manera de movilizar es, si vos te movilizás, sumás puntos para que después te den el alta de los movimientos sociales. Pero si ya tenés el alta, es decir, ya cobrás ese plan social, si no te movilizás, resta punto y puede ser que te lo saquen. Porque las organizaciones sociales tienen la posibilidad de darte altas y bajas, que ese es el elemento más contradictorio, así es, que le dan a eso, y eso es lo que ellos manejan. Entonces, hoy la gente tiene necesidad de venir porque quiere sumar puntos, no quiere quedar afuera, porque es lo único que tiene. Desde el 2001, cuando la masificación de los planes sociales, para este sector, lo único que tiene seguro es el plan social. Antes teníamos seguro el trabajo. El 2001, los 90, el 2001, quedó demostrado que el trabajo, por más que hubiera trabajado 20 años en una empresa, de pronto se fundía o se iba y te quedabas sin trabajo. Y empezó una nueva cultura también, de Medro, la cultura del trabajo, que era sobrevivir. Y hoy la gente sobrevive. Entonces está pensando, si este mes no cobro el plan social, no tengo para sobrevivir. Y eso lo obliga a hacer a venir a estos lugares. Hubo un momento, antes que ya se espiralizara la inflación en los últimos tiempos, en donde parecía que algunos sectores estaban dispuestos o estaban incluso pidiendo que les reemplacen los planes, y el gobierno y los referentes de los movimientos sociales estaban de acuerdo en reemplazar por alguna suerte de trabajo o contraprestación. Si vos seguís, vos tenés un campo de visión en La Matanza, no es todo el conurbano, pero ¿con qué ánimo ves de cobrar el plan, de que le conviertan en trabajo? Y te voy a pedir también un diagnóstico emocional en este sentido. ¿Vos ves irritación? ¿Ves resignación? ¿Están para salir a reclamar?
están vencidos y escépticos. Te pido, hagamos una tanda y charlamos un poquito de esto que es importante. Dale, tanda. Bueno, con Toti Flores estamos hablando. Toti, en tu campo de visión, que es La Matanza, lo que estás caminando con Urbano, probablemente no es todo, pero es representativo. ¿Qué ves frente a la inflación, el rumbo económico que es incierto, irritación, resignación, bronca, depresión? Te voy a responder a la pregunta que dijiste en el corte. Hoy la gente quiere trabajo. Es un prejuicio que dice que no quiere trabajo. Después ha perdido la cultura del trabajo y fundamentalmente los jóvenes no conocen lo que es llegar a horario, lo que es cumplir con una producción en una empresa. Y eso tiene que haber, y el Estado tiene que hacerlo, porque creo que es lo que ha destruido una curva de aprendizaje en ese sentido. Por ejemplo, hay algunos sectores que hay demanda de trabajo. El sector de la economía del conocimiento. Nosotros tenemos en La Juanita un potrero digital donde se enseña... ¿El potrero digital? Sí, una idea genial de Campanella, ¿no? Donde se enseña... oficios digitales, oficios de 4 meses, y con 4 meses podés entrar a empresas que después vas acompañando tu conocimiento y vas ascendiendo si querés. Pero empresas importantes han tomado pibes de ahí, pibes que no tenían el secundario inclusive. O sea, ese es un nicho espectacular de conseguir trabajo. El otro es la industria de la confección textil. Ayer hablábamos de que se cerraron, contaba Damián Dipache, sí, que muchos talleres cerraron en la pandemia y que falta confección, falta gente de oficio. Sí, mira. Sí. Mariano Obarrio tiene una ONG que está acompañando ese proceso. Permanentemente pide a las organizaciones sociales que le manden gente para hacerle capacitación en el plan potenciar trabajo, y algunos quedan trabajando porque por supuesto la empresa va a dejar en una selección que hace a los mejores que le generan posibilidades de trabajo. Existe eso. Lo que pasa es que no hay plan del Estado porque no lo están capacitando para hacer ese tipo de capacitación para el trabajo. Los planes sociales, cuando mucho, digo que debe ser, no sé, el 40% de los que están dentro de los programas sociales, que hacen servicios. Es decir, barren las calles, cortan el pasto en la ruta, sí, pintan una escuela, pero no lo capacitan para trabajar en las empresas. Toti, dice alguien que frecuenta a Cristina y que escribe en su blog, me refiero al Cohete a la Luna, que Cristina cree que las cosas pueden empeorar en este rumbo económico. Yo no quiero hablar de explosión, siempre es antipático eso, pero esta idea que siempre se comenta de la pradera está seca. Puede haber un fósforo que genere... ¿Vos ves la pradera seca? ¿Vos ves un malestar muy grande? ¿O no ves que sea tan así? Mira, yo lo que veo es que la situación de necesidades, y esto para tener un punto de comparación, es peor que en el 2001. Es peor. La guita no alcanza, la inflación, la gente está pasando situaciones complicadas desde hace bastante tiempo. Espera, porque estamos sobre un terreno delicado. Sí. Exactamente, ¿qué es peor que 2001? No alcanza para darle comer a los chicos, no hay contención desde el Estado, los comedores prácticamente no funcionan, o son muy pocos los que funcionan regularmente. Ahora con la escuela que se abre, seguramente eso va a paliar un poco las necesidades. ¿Qué es lo que todavía no se ve por abajo, que suele ser lo explosivo? La interna en el partido peronista. Lo que siempre ha llevado a situaciones de caos y de enfrentamiento ha sido las internas que se juegan. Yo hace bastante que vengo diciendo, tenía mucha preocupación por lo que podía pasar en la interna que se da por la cuestión de inseguridad.
porque nosotros conocemos también algunas cosas que suceden en algunas localidades de La Matanza. Para mí tiene que ver con que la policía de la provincia libera la zona para joderlo al intendente, digo, en esas internas que se dan por el manejo de la guita que se da para la cuestión de seguridad. Si eso recrudece, la posibilidad de explosiones comandado por ello puede ser muy... La situación es complicada económica, pero lo que gatillaría el conflicto es una interna peronista. Así es. 2001, hoy ya se sabe todo cómo se gestó. No fue espontáneo. Es más, desde hace mucho tiempo todos los que escriben sobre las revoluciones y las cosas que pasan, se sabe que ya no hay espontaneidad de las masas. Digo, siempre tiene que haber una dirección. Y la dirección para esos choques que se vuelven violentos, los saqueos, porque es muy fácil también organizar una conmoción. Una barra brava de fútbol, 50 tipos que le pagás o le das droga, qué sé yo, vienen a una calle peatonal de un centro de San Justo, de la calle Florida, te hace un desastre. Generan un hecho donde rompen vidriera y la gente que anda por ahí en esta situación entra y se lleva las cosas. Ha pasado esta cuestión que pasó un camión que vuelca con cerdo, Córdoba. Y vos viste cómo después pasa la desesperación. Eso sucede, pero tiene que suceder ese hecho. Y eso generalmente, ese hecho, lo definen la organización que quiere generar el caos. Yo no creo que la izquierda quiera eso, más allá de las cosas que a veces pasan hoy, porque también sabe que después no tiene control. Lo que pasa hoy, que es distinta a hace 20 años atrás, es que ya la gente o los que vienen a los cortes, los que se movilizan, no son disciplinado, como era el movimiento obrero. El movimiento obrero generaba cosas, ahora venían los jefes de los sindicatos, decían una cosa y se iban. Hoy los movimientos sociales no tienen dirección. Encima todo lo que tiene que ver con el tema del vino, de la droga, que es también parte de los incentivos para movilizarse, hace que ya no tengan control. Ahí puede haber un desborde, pero yo creo que estamos en una situación complicada, en un momento complicado. Y fíjate esta situación que contaba Jessica Bossi y Pablo de León. Bueno, los movimientos piqueteros hoy se están reuniendo con el ministro y piden, digamos, que le devuelvan los planes sociales que le habían quitado como penitencia, como, digamos, carmiento, a los que habían iniciado disturbios contra el Congreso. Esa va a ser la dinámica. Y es un gobierno peronista. ¿Cómo imaginás que puede evolucionar en estos 2 años? Bueno, mira, el tema hoy queda en evidencia lo que siempre decimos. Vos sabés que nuestro movimiento fue el único que dijo no a los planes sociales porque no iba a resolver los problemas de la pobreza en el año 97, o sea que, y después empezamos a construir esta cooperativa en el barrio La Juanita. Entonces, el planteo era que los planes sociales sirven para el disciplinamiento social, no para terminar con la pobreza. No es la primera vez que lo hacen. En el conflicto del indoamericano, Aníbal Fernández amenazó con quien seguía tomando tierra en el indoamericano, le iban a sacar el plan social. Y la gente se fue, porque es lo único que tienen. El clientelismo y la disciplina que tiene el gobierno, y fundamentalmente que los peronistas conocen bien, y la gente conoce bien a los peronistas. A lo mejor si amenazo yo que le vamos a sacar los planes sociales, no me creen. Dicen, no, este tipo no me va a... Ahora, de ellos sí le cree. Bien. Y eso hace que se disciplinen. Entonces vamos a un hipotético 2023 donde hipotéticamente vuelve Juntos por el Cambio al gobierno y toda esa masa de gente que no tiene empleo sigue ahí y va a seguir pidiendo planes. Y una de las autocríticas es que el desarrollo social del gobierno anterior les dio incluso que aumentó los planes sociales. ¿Qué pensás que debería ser diferente en una vuelta de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en este sentido? Sin lugar a dudas, tiene que haber un proyecto donde la ayuda social ante la situación de pobreza, que seguramente va a haber el año que viene, los programas tienen que ser
para el empleo, buscar los nichos donde va a haber producción y tienen que ser capacitación para el empleo, es decir, capacitarlo para eso lo que está necesitando el mercado. Y que tengan un tiempo, es decir, ponerle un plazo en un año, en lo que sea, es decir, eso tiene que ser parte de un plan integral para saber cuántos puestos de trabajo se pueden generar y a partir de ahí se tiene que ir terminando progresivamente. Bien. Yo no creo que de pronto corte los planes sociales porque eso generaría realmente más pobreza y uno tiene que pensar en un gobierno donde la cuestión del humanismo esté presente. La otra cuestión importante que a mí me parece es que Junto por el Cambio tiene que hacer ahora, no cuando gana, su construcción territorial. Hay que caminar a las calles, hay que sentir lo que siente la gente. Eso es lo que nos faltó en la gestión anterior. Nos faltó tener posibilidad de saber qué estaba pasando cada medida del gobierno que tomaba, cuál era la reacción de la gente. Bien, ¿eso se está haciendo ahora? Eso se está haciendo. Yo creo que esa es la gran autocrítica de Juntos por el Cambio, que lo están haciendo. La construcción territorial es el eje central y tomando en cuenta, hoy había un seminario en Parque Norte sobre la cuestión del narcotráfico. Es importante este tema porque en el escenario, digamos, de los barrios más pobres, aparecen nuevos sujetos que deberían ser estudio de los sociólogos. Hoy decía Claudio Greco, que conoce mucho de esta cuestión ahí en ese seminario, la importancia de analizar estos nuevos sujetos. Los soldaditos de la droga. Los soldaditos y el narco. ¿Qué rol juegan en estos lugares? ¿Cómo es posible que el narco sea hoy el que a la gente lo contiene desde el punto de vista económico que antes lo contenía el Estado? Y el modelo Pablo Escobar, romantizado de que el Estado no llega. Así es. Pablo hizo escuela, hospital y cancha de fútbol. Así es. Y los soldaditos son donde trabajan, ¿no? Hay veces, la otra vez también miraba por televisión y una madre decía, mi hijo trabaja de soldadito. Lo identifican como con el trabajo. Dignificar y ya igualado al trabajo. Sí, Qué dramático, porque eso es una construcción cultural de legitimar ya el narcotráfico. Así es. Terrible esto que acaba de decir, es impactante. Toti, gracias por venir hoy. No, gracias a vos. Gracias. Vuelvo. Y voy a tener una conversación, vamos a tenerla, con alguien. Yo realmente no sé exactamente con quién. Y eso es lo que me gusta. Yo no sé con quién va a ser. Pero me gusta en un momento determinado decir, ¡aló! A todos. Qué lindo que es escuchar esta música. La música de la verdadera libertad. Diego, Diegas y Diegues. La del Che. La de Fidel. Hoy que se manosea tanto el concepto libertario, estos valientes barbudos eran los verdaderos libertarios, no estos que se la llevan a Barbados, que la fugan, no. Pero quiero avisarle a los amigos de Macri que ya se les termina. Ahí vamos, ahí va, arriba. Ahí va. Se queda la clara, la entrañable transparencia. A ver. de tu Querida presencia, comandante Alberto Fernández. No, sí, no. Alberto Fernández. No. Usted, No es Mico. déjeme decir, No es déjeme decir, Mico. me apoyo. No es Mico. Sí, No es es Mico. Zucco, es Zucco, es su compañero. No es Mico. Sí. No. Y Pablo de León es no me deja mentir, Héctor no me deja mentir, Pablo de León no me deja mentir, Jessica Bossi. Fíjense que Axel Kicillof no le pega, trata bastante neutralmente a Alberto Fernández, ¿o no, Pablo de León o Jessica? Sí, igual. Acuérdese de Scioli cuando no le mandaban los fondos, a ver si le pasa eso. ¿Y? Por eso. No voy a hacer la misma de Daniel, que de golpe se quería hacer el independiente. No. Yo critico un poquito, pero... Bueno, escúcheme una cosa. El la otro día... coparticipación tiene que estar. No tiene que estar en Panamá ni en las Islas Caimán, como hace el fugador de Bazán. ¿Qué fuga? ¿Bazán qué fuga? Camisa, Fugaceta. Una vez fue a las Islas Vírgenes.
Una vez Bazán fue a las Islas Vírgenes y a la semana que estaba ahí, casi le tienen que cambiar el nombre a las pobres islas. No eran las islas. Sí, no eran las islas en todo caso. Se amigaron con Máximo Kirchner, porque el otro día vimos una foto ahí en la marcha del 24 de marzo. Y bueno, hace mucho que no se los veía juntos, al hijo biológico y al hijo político. Por supuesto, ¿viste la foto en la que nos estamos cagando de risa? Sí, es una joda bárbara el país. Lo practicó. Lo practicó. ¿Cómo se reían? A ver, la foto, le pongo... Sí, que nos estamos matando de risa. Esa fue una demostración de que está todo bien entre nosotros. Ustedes quieren generar grietas, pero no lo van a lograr. Estamos más unidos que nunca. Mira, parezco Seferino Namuncurá. Escúcheme, ¿usted tiene algo para decirle políticamente a Jessica Bossi también o no? Bueno, Jessica, mirá, te cuento, con este proyecto, Jessica, muy bien, me encanta lo de Axel Grado, me encanta. En la próxima gira a Rusia venís con nosotros, Pero con este proyecto... A ver, quiero escuchar, quiero aprovechar... Qué mala onda, qué mala onda. Bueno, quiero ver. A ver, vamos a escuchar, vamos a poner música especial y vamos a aprovechar para escuchar a Kicillof. Música revolucionaria. Ahí está, condenando a Vladimir Putin por su invasión a Ucrania. A ver, play. A ver cómo condena. Bueno, es más complejo. La verdad que condeno a Putin, estuvo muy blando. En una semana tendría que haber terminado la joda. Porque no puede ser que se estire tanto la guerra. Pensemos en Nelson también, que la está pasando mal. Se nota mucho. Pues, escúcheme, la última. ¿Con Bernie qué van a hacer? Porque Bernie sigue ahí declarando. ¿Qué quiere hacer? Nos vamos a subir a una moto con Bernie y vamos a recaudar 20.000 millones de dólares fugados. Guita fresca, taca taca, rúcula deliciosa, lechuguita mantecosa. La viva que tanto los desespera a ustedes, los de la derecha. Vamos a patear las casas, los countries y vamos a meternos ahí en las almohadas, en los colchones, en los tarros de yerba, que ahí está guardada la guita fugada. Nos vamos a meter con Bernie. Como una revival de Brigada Cola va a ser. Escúcheme una cosa. Ustedes se endeudaron, ustedes la ponen. Escúcheme, ¿usted sabe cuál fue el termo más usado antes que el Stanley? El termo sellado. Y usted, era de usted, ese era de usted, de la rosadita, ese termo. Pensé que ibas a decir de los termos de la Cámpora. No. Bueno. Me sorprendió para bien. Gracias. Me sorprendió para bien. Pensé que te ibas a guiar por el prejuicio de decirnos termos a nosotros, pero me sorprendió para bien. Gracias, gobernador. Gracias. Lo que importa es el relato. Se nota mucho. Mucho. Hágame esto. Se nota. Bueno, hablando de... Mientras tanto, hay un país ahí, mientras nosotros hablamos. ¿Qué pasa con el gasoil, Osvaldo Bazán? Bueno, en abril y mayo va a empezar la cosecha en la Argentina y van a hacer falta algo así como 1.100 millones de litros de gasoil. Y no hay gasoil. Está habiendo falta de gasoil en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Da falta gasoil para el transporte público y se están haciendo, incluso están reduciendo el esquema de transporte público justamente por esto, porque no hay gasoil. Hablemos con Gabriel Bornoromi, que es titular de SECHA, que quiero que me diga exactamente la sigla, qué significa, de combustibles, nuclea, los productores o distribuidores de combustible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. SECHA es la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina, que agrupa las 5.000 estaciones de servicio que hay en la Argentina. Ah, bien. ¿Hay combustible en Argentina? ¿Qué faltantes hay y de qué tipo? Puntualmente lo que... todas las compañías le han puesto cupo a las estaciones de servicio. Cupo es que no pueden vender más de lo que normalmente vendían y hasta un 10% menos. El 20% de lo que consume la Argentina se importa, entonces las compañías petroleras no lo quieren importar y ese es el combustible que hoy le está faltando a la Argentina. ¿Y cuál es la alarma nuestra? Que bien lo decían recién, el mes que viene comienza la cosecha
y se va a necesitar más diésel. Diésel que nosotros no tenemos, por eso hemos pedido reunión con el secretario de Energía, Darío Martínez, no hemos tenido respuesta y estamos en una situación preocupante porque, bueno, lo único que tenemos nosotros para vender es combustible y hay muchas estaciones de servicio, principalmente las que están en el interior de cada una de las provincias. Cuando nos vamos a la ciudad no vemos el problema porque el diésel se vende más en el interior, que está el campo, que está la cosecha, que en la ciudad, ¿no? Entonces, el que va a cargar para el camión, para el tractor, para alguna maquinaria agrícola o lo que sea, transporte de carga, diésel, ¿cuál es el tope de litros que va a encontrarse en diversos lugares del país? Bueno, según la estación de servicio, empezamos con 15 litros por cada uno y los que son transporte, 100 litros. Pero esa no es la idea de la Argentina, la idea es que tengamos... Sí, no es nada, pero eso alcanza para seguir viaje, porque si no, en 2 días se acaba el combustible y bueno, quedan todas las estaciones de servicio sin producto y los ciudadanos sin combustible. Pero entonces, ¿hay diésel, o sea, hay gasoil para cuántos días en esta situación? Bueno, algunas compañías el miércoles pasado enviaron el último camión y dijeron esto tiene que llegar hasta fin de mes. Efectivamente eso no llega hasta fin de mes, entonces el estacionero ¿qué hace? Lo va graduando, le va dando un cupo a cada uno de los clientes para que llegue hasta fin de mes, pero en 2 días eso se acaba. Eso es ahora en marzo. En abril, que empieza la cosecha, se va a grabar porque el consumo es mayor. Por eso es que nosotros salimos a que esto se haga, se entere el gobierno, se entere el secretario de Energía, nos conceda la entrevista para nosotros poder explicarle lo que está pasando y este problema se solucione. Osvaldo Bazán. Sí, tenemos entendido que en provincias como Mendoza o Misiones, que son que están en fronteras con otros países, el problema se agrava porque el combustible es más barato en Argentina. ¿Esto es así? Efectivamente, el problema es más grave en esas provincias porque se cruzan, se habían hecho surtidores especiales para los que no eran de la provincia y se cruzaban de otro país vecino. Pero bueno, el problema nuestro es ese faltante del porcentaje de que no se está importando de combustible porque lo tienen que comprar en cualquier otro país a precio internacional y venderlo internamente a un precio mucho más barato. ¿Qué solución le ven ustedes? Comprarlo. ¿Qué solución ven? La solución es que intervenga el gobierno y que de la mano de la intervención del gobierno se compre el combustible, pasemos este problema y bueno, y después haya una inversión en energía en Argentina, que es lo que está faltando hoy. Pero entonces, porque también vamos a tener el problema del gas cuando empiece el frío. La propuesta es que el gobierno, ustedes quieren que el gobierno pague la diferencia entre el precio que se venía pagando y el sobreprecio ahora producto de Rusia-Ucrania. ¿Ese sobreprecio lo debería compensar el gobierno? No. A ver, que el gobierno lo pague sería que lo paguemos todos los argentinos. Por eso le iba a decir. Yo lo que quiero es que el gobierno intervenga y se compre el combustible que está faltando, lo que queremos todos los estacioneros y también los ciudadanos. Que aparezca, pero perdóneme, ¿para qué haga eso qué? Es lo que queremos nosotros. Pero ¿para que aparezca para hacer qué? Para que se pueda vender y que todos los argentinos se puedan movilizar con el combustible en la Argentina. Pero por eso, ¿qué haría con las petroleras que no quieren importar o no quieren vender a ese precio más alto? ¿Qué hace el Estado con eso? Bueno, ahí es donde tiene que intervenir el Estado, tomar carta en el asunto y ver cuál es el problema por el cual las petroleras hoy no están comprando ese combustible que nos falta a los argentinos y no se está inyectando en las estaciones de servicio. Por eso que tiene que intervenir el gobierno, pero no para pagarlo. Pero sería obligar a las petroleras a que compren una cosa cara y la vendan más barato. Sí, por eso el estacionero plantea el inconveniente que estamos teniendo para que el gobierno sepa y las petroleras que son la encargada de vender el combustible en la Argentina
y conjuntamente con el gobierno, que son los que ponen el precio final del combustible, tomen carta en el asunto y llegue el combustible a todos los argentinos. Bien, fíjense ustedes... Después, si está caro, barato, si ganan o si pierden, ya no termina siendo cuestión de los estacioneros. Está claro, usted está hablando en nombre de los estacioneros y dice, no tenemos nafta, no va a haber cosecha de esta manera, que el gobierno haga algo y hable con las petroleras. Fíjense ustedes la gravedad del tema que estamos viendo, Rolo. Gabriel, algunas fuentes de las petroleras dicen nosotros perdemos 40 pesos por cada litro que vendemos. Por eso no nos conviene vender, porque el gobierno nos fija un precio al que tenemos que vender. Entonces, da la sensación de que lo que usted está pidiendo es que el gobierno actúe sobre el precio final del combustible, porque si no, es inviable. No tiene lógica que alguien venda algo que lo hace perder 40 pesos cada vez que lo vende. ¿Esa sería la solución? ¿Que el gobierno blanquee cuál es el precio real del combustible o hay otra alternativa? Porque si no lo tiene que pagar el gobierno, lo tenemos que pagar todos esos 40 pesos. Claro, si lo paga el gobierno lo pagamos todos. Tampoco nos olvidemos que el 45% del precio final del combustible son impuestos. También tenemos para retocar el tema de impuestos y ahí no lo pagaría nadie. Porque cuando nosotros compramos el combustible, el 45% del monto total que pagamos es impuesto. Pero digo, lo que nosotros planteamos como estacionero, como las 5.000 estaciones de servicio del país, es que hoy no hay combustible, no hay diésel. Va a empezar la cosecha y no vamos a tener combustible para proveer. Entonces, el secretario de Energía, que es el representante de la cartera de energía en la Argentina, debería tomar carta en el asunto conjuntamente con las petroleras para que haya combustible. Si hay un desfasaje de precio, y bueno, lo tiene que arreglar el gobierno conjuntamente con las petroleras, pero no podemos decir, bueno, hay un desfasaje, nos quedemos sin combustible los argentinos. Muy bien. Pornoromi, muchas gracias por esta conversación. Nos queda claro cuál es el problema. Al contrario, gracias a usted por visibilizar este inconveniente que estamos teniendo. Bien, fíjense ustedes, digamos, no voy a decir el efecto mariposa de un aleteo en Ucrania, ya llegó. Decís, vos, va a llegar el problema. No, ya está. Ya llegó acá la diferencia de precios y los faltantes de combustible. Sí, pero y además, perdón, quería decir algo, que ese gasoil es para levantar la soja, que es el principal ingreso de dólares de la Argentina, para comprar la energía. O sea, es el efecto mariposa que decís, sí, tal cual. Y no solo eso, y además tenés que tener dólares para pagar los fitosanitarios, que aumentaron muchísimo porque otras cosas son producidos en Rusia y en Ucrania. Y sin esos fitosanitarios no vamos a tener una buena cosecha. No tenemos ni fitosanitarios ni gasoil para una buena cosecha, que es de donde vienen los dólares. Bien, seguramente Rolo Barbano va a tener algo re lindo para contarnos ahora y basta de problemas. No, Rolo. vamos a la misma dirección. Hay una cuenta en Twitter muy interesante de un corralón de materiales, Corralón Ciudadela, que está en Rivadavia al 12.000, queda en Ciudadela. Fíjense lo que publicó hoy. Replicaron un mensaje que les mandaron desde una firma que es su proveedora de envases, de packaging. Fíjense lo que dice. Estimados, esperemos se encuentren bien, les molesto para que tomen sus previsiones. No hay disponibilidad de gas para la producción de polietileno y polipropileno. No hay divisas para importaciones. No hay diésel para las entregas de los materiales. Soliciten, por favor, su actualización de precio y refuercen sus stocks. Tendremos una fuerte escasez de film y cintas adhesivas. Es como un coletazo posterior y, digamos, muestra cómo el correlato de la falta de combustible es también una forma de afectar a la industria en diversos ámbitos. Este corralón necesita del packaging para vender sus productos. El que le vende le está diciendo, te voy a aumentar porque no puedo producir y porque no hay diésel para que te mande lo que nosotros producimos. Siendo que esto nos enteramos por las redes, quizá ahí también haya una clave de por qué están tan interesados en manejar las redes. Bien, Pablo de León. Bueno, reuniones de Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo del embajador estadounidense en Argentina. Bueno, nos llamaba la atención una foto que posteaba la propia Cristina contando su encuentro con el embajador de los Estados Unidos en medio de la cuestión del Fondo Monetario, pero también en medio de la situación de la guerra, en realidad, de la invasión de Rusia y Ucrania. Miremos el tuit que posteaba Cristina primero. Ella allí ponía,
que había recibido al embajador Mark Stanley y que habían hablado de algunas cuestiones, fundamentalmente el tema lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos. Y allí ella hacía referencia a que le había planteado este tema del proyecto, a ver si Estados Le Unidos solicité ayudaba. colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Es decir, vamos de vuelta. Cristina tuitea que le pide, fíjense la envergadura de los temas que le planteó, según dice en el tuit, al embajador estadounidense. Pero ahora, tuiteó luego Mark Stanley, que es un tuitero importante, tiene un perfil así. Mirá lo que decía el embajador de Estados Unidos respecto a esta reunión. Fue un honor reunirme con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Compartimos el amor por la familia, el amor por nuestros países y por los chocolates patagónicos. Esperemos que podamos tener un nuevo encuentro. Bueno, los chocolates patagónicos no maridan mucho con el tema del Fondo Monetario, la fuga y todo eso. No, y Rapa Nui, claro. No, y el amor por la familia, a mí me llamó la atención esa frase. ¿Que destaque eso? Que destaque, compartimos sobre el amor por la familia. no, pero es importante. Son dos tweets. Fíjense, digamos, la intención original de Cristina es demostrar que puede dialogar con el embajador americano para pedirle colaboración en esto del secreto bancario, etcétera, información confidencial. Y, bueno, me hablaste con el bolsillo y te contesté con el corazón, con los chocolates y la familia. Es decir, fíjense la diferencia abismal de registro, pero no es el único... Claro. Bueno, perdón, antes de que sigas. Si hablaron de la familia es porque no hablaron de nada. Claro. Hablaron de la familia, hablaste en el asesor. Uy, qué frío que hace. Uy, cómo está tu nietito. O sea, no hablaste nada de lo que dice Cristina. Eso Claro. es lo que surge. No, pero por ahí habló. O lo minimizaste. Yo supongo que sí hablaron. El tema es, vos pedís y tenés que ver el otro, a lo mejor te trae chocolate, Pero, Diego, a lo pero sumo no le te puede- abre la caja de ¿Pero chocolate, qué es lo que le puede no la pedir? caja de los ¿Pero qué es lo secretos. que le puede pedir si todo eso está protocolizado? Hay leyes. ¿Qué tiene Ya que ocurre. decir? Ya hay acuerdos firmados Claro. de 2017. No hay nada que pedir. Cristina usó la foto para proporcionar su proyecto de ley. Punto. Usó esa foto y le contestó el embajador después, porque esto, digamos, podría haber evaluado hacer otro texto. Eligió un texto que justamente contrapone las dos miradas de una misma reunión. Es un diplomático. Si dijo esto, quise decir, no hablamos de lo otro, Aparte, hablamos de chocolate. no creo que haya un solo embajador de los Estados Unidos en ninguna reunión en el mundo que no hable del tema Rusia-Ucrania. Esto pasó ayer, pero hoy tuiteó de vuelta el embajador de Estados Unidos. Mirá lo que tuiteó. A ver. Mirá, a ver, señor director, lo vamos a tener. Señor. Encantado de conocer más sobre el próximo viaje de Pato Bullrich a varias ciudades importantes de los Estados Unidos y su perspectiva sobre el crecimiento futuro de la relación Argentina-Estados Unidos. Bueno. Pero esto parece más institucional que los chocolates Y además es patagónicos. el día exacto posterior al encuentro con Cristina, digamos. También son señales, son guiños, es decir, vean, no sé, viste la famosa frase, no vean la foto, vean el video, por lo menos vean las dos fotos. Es un diplomático. Tres. Es un diplomático. Está claro. Todo está pensado de lo que hizo. Bien, sin embargo, hoy hubo, y en estos minutos finales, hubo una suerte de tregua, digamos. Hoy no hubo fuego contra Alberto Fernández. No, hoy no hubo fuego y es más, hubo una foto que para mí no dice mucho, que se mostró Alberto Fernández con Guado de Pedro en un acto respecto del tema de los desaparecidos. Guado de Pedro aparece como un hombre que acerca posiciones, pero es solo una foto, no hubo ninguna llamada con Cristina, ninguna reunión. Yo creo que vamos a seguir asistiendo a misiles, perdón por la figura de esto, desde el kirchnerismo hacia el gobierno, va a seguir la guerra. Es una foto que mucho no se entiende de cuál es el rol de Guado, porque al fin y al cabo Guado siempre termina referenciándose Sí, vos hiciste un acuerdo con el fondo, ahora hay una agenda nuestra. Fíjense ustedes, diputados dice, ley de abastecimiento, ¿por qué no le dan play? ¿Por qué no la usan? Ley de góndolas. Y el Senado está con esto de los bienes no declarados en el exterior. Es decir, ahí hay una posición ya proactiva, no solo contra Alberto Fernández, el kirchnerismo, intentando retomar una agenda propia. Sí, no, quería también decir sobre Guado de Pedro que Eve de Bonafini dijo hace 2 días que es amén, Es hace adoptado, todo no es nuestro. lo que dice Alberto, como diciendo así, exactamente, que la verdad es que es una grieta para lo que es los organismos de derechos humanos que ella diga algo así sobre Guado de Pedro que
estuvo la agrupación Hijos, tiene a sus padres desaparecidos, ha hecho una bandera de eso, que dijera eso llamó mucho la atención, pero sí creo que lo que refleja es que hay cierta desconfianza sobre la figura de Guado de Pedro, más allá de que aparece abrazado a Máximo Kirchner y aparece en todas las convocatorias de la Cámpora. Lo que vemos también es... por ahí planteamos siempre el bando del albertismo versus el kirchnerismo. Y yo creo que adentro de esos grupos también hay desconfianzas entre ellos, que la situación es mucho más caótica que la que percibimos afuera, que parece que ordenáramos dos bandos. ¿Más caótica todavía? Sí, claro que sí. Entonces Sí. están separados uno de uno. Y bueno, ves las posiciones, lo veíamos Grabois con Cristina, Guado de Pedro, con Eve de Bonafini. Ves dentro de cada uno de esos grupos pequeñas grietas que hacen un escenario bastante más confuso y no tan lineal. Y eso está producido porque no hay tierra firme donde pisar. Es decir, la inflación genera arena movediza. No hay gestión. Sobre ese piso se genera una inestabilidad política formidable. Después del acuerdo con el fondo, todos contra Alberto del kirchnerismo y aún, como dice Jessica Bossi, las subdivisiones. Esto es lo que vamos a ver hasta que no haya algún indicador de la economía firme que dé un respiro. Bueno, vamos a ver esto y me parece que más, lamentablemente. Igual muestra lo que es el gobierno, ¿no? Hoy no teníamos, como decíamos hace un rato, tenía un acto para mostrar gestión, para mostrar que el Consejo Económico y Social servía de algo, que había una propuesta del ministro Culfas y aparece Vélez hablando de las redes y desvía toda la atención respecto de lo que tiene que ser anuncios económicos y sociales del gobierno y terminan envueltos en una polémica que la verdad que el kirchnerismo la mira y se ríe. Es que ante un indicador económico favorable que se esté deseando y que se esté buscando, la verdad es que lo que tienen que poner ellos es una gestión clara. Y ese es el problema, Claro, no es solo un problema de comunicación, es un problema de gestión de este gobierno. Y mañana vuelven al CCK. ¿Qué va a haber Centro mañana? Cultural Kirchner, va a estar Alberto Fernández junto con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández en una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior. Veremos qué pasa. Han decidido tocar otro tema que es incómodo para el kirchnerismo, que es claramente un problema, sobre todo en algunos lugares del país, en el conurbano bonaerense, sin ir más lejos. Bueno, deciden hacer al menos una puesta en escena con el tema seguridad, otra vez en el CCK. Alberto Fernández, Aníbal Fernández y Mansur son las tres cabezas que van a liderar este encuentro. ¿Sigue en el gobierno, Jessica? Está, sí. Se levanta temprano. Bueno, voy a saludar a Nico Wiñaski. Hola, Nico. Hola, Diego. El ¿Cómo hombre le va? que Buenas laburará noches. en TN hasta las 24. Exactamente. La doble Gracias. jornada. Sí, Muy bien. después de W, Ver y Rever, Bella y Bestia. Gracias, Diego. A las 23. Bueno, ¿cómo va, Nico? Bien. ¿Escuchamos primero al presidente hoy pidiendo terapia de grupo? A ver. Después hablamos. Gracias. A ver. Tuve una charla con amigos de la UIA y con amigos de la CGT. Una primera charla, en la que tienen que estar muchos más. Y les planteaba, miren, hemos probado 1000 formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez no probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo.
Tengo una colchoneta acá, ahí voy. Gracias, que tenga lindo programa. Gracias. Chau.